Camila Reyes, una joven enfermera de 25 años que trabajaba en el turno nocturno de un hospital público, ganando apenas el salario mínimo, caminaba apresuradamente por las calles del distrito financiero a las 7 de la mañana, después de su agotador turno de 12 horas, cuando vio algo que haría que su vida cambiara para siempre, de maneras que nunca podría haber imaginado en sus sueños más salvajes ni en sus peores pesadillas. Un hombre de aproximadamente 40 años vestido con traje empresarial costoso yacía desplomado en la acera junto a la entrada de un edificio corporativo, rodeado de decenas de personas en trajes que pasaban apresuradamente a su lado, sin siquiera mirarlo, como si fuera basura invisible en la calle que nadie quiere tocar por miedo a contaminarse. Si estás descubriendo esta historia ahora mismo, no te vayas porque el final te dejará completamente sin palabras y te hará cuestionar todo sobre la bondad humana, las consecuencias inesperadas de hacer lo correcto y cómo el universo recompensa a quienes ayudan sin esperar nada a cambio. Camila había visto esta escena demasiadas veces en su trabajo hospitalario, personas colapsando en público mientras extraños pasaban de largo, asumiendo que alguien más llamaría ayuda o que la persona estaba borracha o drogada y no merecía asistencia. Pero su juramento hipocrático y su compasión humana básica no le permitían ignorar a alguien potencialmente muriendo mientras ella tenía conocimientos médicos que podrían salvar una vida en esos minutos críticos. Se acercó rápidamente arrodillándose junto al hombre inconsciente, dejando caer su bolso y mochila sin importarle. «Señor, ¿puede escucharme? ¿Está bien?», preguntó tocando su hombro suavemente, mientras verificaba simultáneamente su pulso en el cuello con dedos entrenados que encontraron latidos débiles pero presentes. El hombre no respondía. Su respiración era superficial e irregular. Su piel estaba pálida y sudorosa, signos clásicos de emergencia médica seria que requería atención inmediata profesional. Camila inmediatamente sacó su teléfono, llamando a emergencias, mientras comenzaba evaluación rápida de signos vitales que había practicado miles de veces. Mientras esperaba que la ambulancia llegara, el operador le dijo que tomaría al menos 15 minutos debido al tráfico matutino imposible de la hora pico. Camila aflojó la corbata del hombre para facilitar su respiración, verificó que sus vías respiratorias estuvieran despejadas y lo colocó en posición de recuperación lateral para prevenir aspiración si vomitaba. Notó que llevaba identificación corporativa colgando de su cuello que decía Alejandro Torres, CEO, Torres Global Enterprises. Pero ese detalle era irrelevante para ella en ese momento. Era simplemente un ser humano necesitando ayuda médica urgente, independientemente de su título o posición social. Las personas seguían pasando lanzando miradas curiosas, pero ninguna se detenía a ofrecer ayuda o siquiera preguntar si necesitaba asistencia adicional, mientras ella trabajaba sola, tratando de mantener estable a este extraño hasta que llegara ayuda profesional. «Por favor, alguien traiga agua», gritó Camila a la multitud indiferente, pero todos aceleraron el paso evitando involucrarse en situación que pudiera hacerlos llegar tarde a sus importantes reuniones matutinas. Finalmente, después de lo que pareció eternidad, pero fueron solo 10 minutos, la ambulancia llegó con sirenas que dispersaron momentáneamente a la multitud de espectadores curiosos pero inútiles. Los paramédicos encontraron a Camila todavía arrodillada junto a Alejandro, monitoreando constantemente su pulso y respiración mientras hablaba con él intentando mantenerlo consciente, aunque no respondía coherentemente. «Soy enfermera del Hospital General. Lo encontré colapsado hace 10 minutos. Pulso débil a 55 BPM. Respiración superficial a 14 por minuto. Piel pálida y diaforética. Hipoxia, Wipiequiter. No responde a estímulos verbales, pero reacciona levemente a dolor», reportó Camila profesionalmente, dando al equipo de emergencia toda la información crítica que necesitaban para continuar el tratamiento adecuadamente. Los paramédicos asintieron impresionados por su competencia y rápidamente comenzaron a trasladar a Alejandro a la camilla mientras conectaban monitor cardíaco que reveló arritmia peligrosa que explicaba el colapso. «¿Viene con nosotros al hospital?», preguntó uno de los paramédicos asumiendo que era familiar o conocida del paciente.
Camila dudó por un momento. Estaba exhausta después de turno nocturno de 12 horas y necesitaba desesperadamente dormir antes de su siguiente turno esa misma noche. Pero algo en su instinto de enfermera le decía que este hombre no tenía a nadie esperándolo en el hospital, que estaba solo en esta ciudad donde decenas de personas lo habían ignorado muriendo en la calle. Sí, voy con él hasta que llegue algún familiar, decidió Camila, subiendo a la ambulancia, ignorando la voz en su cabeza que le recordaba que tenía exactamente 4 horas para dormir antes de prepararse para otro turno agotador. Durante el trayecto al hospital, Camila sostuvo la mano de Alejandro, hablándole constantemente, aunque él seguía inconsciente. Algo que había aprendido en sus años de enfermería, que los pacientes inconscientes frecuentemente pueden escuchar voces familiares o tranquilizadoras que los anclan a la conciencia. «Vas a estar bien, ya casi llegamos al hospital. Tienes arritmia, pero es tratable. Respira profundo», susurraba mientras los paramédicos trabajaban estableciendo vía intravenosa y administrando medicamentos para estabilizar su ritmo cardíaco errático. En el hospital, Camila se quedó en la sala de emergencias, dando toda la información que tenía a los médicos de turno, quienes irónicamente eran sus colegas del turno diurno que la conocían bien. «Camila, ¿no deberías estar durmiendo? Tu turno terminó hace 1 hora», comentó la doctora Ramírez, confundida de verla todavía ahí. «Lo encontré colapsado en la calle y nadie más se detuvo a ayudarlo. No puedo irme hasta que llegue alguien de su familia», explicó Camila revisando su teléfono, donde tenía alarma puesta para despertarse a las 2 de la tarde. Ahora eran las 8 de la mañana y había perdido ya 1 hora preciosa de sueño. Los médicos estabilizaron a Alejandro, diagnosticando arritmia cardíaca aguda, causada por estrés extremo, combinado con deshidratación severa y falta de sueño. La trifecta perfecta del ejecutivo obsesionado con trabajo, que ignora completamente señales de advertencia de su cuerpo hasta colapsar literalmente. Si estás descubriendo esta historia ahora, suscríbete al canal Rutas Fascinantes, porque lo que viene cambiará todo. Camila esperó 2 horas más en la sala de espera hasta que finalmente llegó la asistente ejecutiva de Alejandro, una mujer de 50 años llamada Patricia, que entró corriendo frenéticamente al hospital buscando a su jefe. «¿Dónde está el señor Torres? ¿Está bien? ¿Qué pasó?», preguntó Patricia al personal de recepción, quien la dirigió hacia donde Camila esperaba pacientemente. «¿Usted es familiar del señor Torres?», preguntó Camila levantándose de la incómoda silla plástica donde había estado sentada durante horas. «Soy su asistente ejecutiva. He trabajado con él 15 años. ¿Qué le pasó? ¿Quién es usted?». Patricia la evaluó de arriba a abajo, notando su uniforme de enfermera arrugado y manchado, su cabello despeinado y las ojeras profundas que evidenciaban agotamiento extremo. «Soy Camila Reyes, enfermera. Lo encontré colapsado en la calle frente al edificio de su oficina. Nadie más se detuvo a ayudarlo, así que llamé a la ambulancia y vine con él hasta que llegara alguien conocido», explicó simplemente sin buscar reconocimiento o gratitud por su acción que le había costado horas valiosas de sueño. Patricia la miró con expresión indescifrable que Camila no pudo interpretar completamente. ¿Era gratitud, sospecha o simplemente shock por la situación? «Gracias por ayudarlo, señorita Reyes. Puede retirarse ahora. Yo me encargo de todo desde aquí», dijo Patricia con tono que sonaba más a despido que a agradecimiento genuino. Camila asintió recogiendo su bolso y mochila, despidiéndose brevemente de sus colegas médicos y finalmente saliendo del hospital a las 10 de la mañana, 3 horas después de cuando debería haber llegado a su pequeño apartamento a dormir. Tomó el autobús público de regreso, sintiéndose extrañamente vacía. Había salvado potencialmente la vida de alguien, pero se sentía como si hubiera hecho algo malo por la forma fría en que Patricia la había tratado. Llegó a su apartamento. Puso su alarma para la 1 de la tarde, dándose exactamente 3 horas de sueño, antes de prepararse para su siguiente turno nocturno de 12 horas que comenzaba a las 4 de la tarde. Y colapsó en su cama sin siquiera quitarse el uniforme sucio. 2 días después, Camila estaba en medio de su turno nocturno cuando fue llamada a la oficina de la supervisora de enfermería.
algo que nunca era buena señal, especialmente en medio de turno, cuando el piso estaba lleno de pacientes necesitando atención constante. «Camila, siéntate, por favor», dijo la supervisora Elena con expresión seria, que hizo que el estómago de Camila se hundiera inmediatamente, presintiendo malas noticias. «Recibimos una queja formal de Torres Global Enterprises, alegando que tú acosaste a su CEO, Alejandro Torres, fingiendo ayudarlo cuando colapsó en la calle, pero que en realidad robaste información confidencial de su identificación corporativa y documentos de su maletín con intención de usarla para extorsionarlo posteriormente», explicó Elena leyendo de un documento oficial con membrete legal intimidante. Camila se quedó completamente congelada, sin poder procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Acosarlo? ¿Robar? ¿Extorsión? Ella había salvado literalmente su vida, sacrificando horas preciosas de sueño, y ahora la acusaban de criminal. Eso es completamente falso. Yo solo lo ayudé, porque nadie más lo hacía. Soy enfermera. Es mi deber moral y profesional, protestó Camila, sintiendo lágrimas de indignación formarse. Entiendo, Camila, y personalmente te creo, pero la compañía tiene abogados poderosos que han amenazado con demandar al hospital si no tomamos acción disciplinaria inmediata contra ti, explicó Elena, claramente incómoda con la situación, pero atada por presiones corporativas más allá de su control. Hospital no puede permitirse litigio costoso con corporación multimillonaria como Torres Global. Lo siento, Camila, pero tengo que suspenderte sin goce de sueldo efectivo inmediatamente mientras se investiga el caso. Y si la investigación concluye que hay mérito en sus alegaciones, tendremos que despedirte permanentemente. Las palabras golpearon a Camila como puñetazos físicos. Suspendida sin sueldo, cuando vivía literalmente de cheque en cheque, pagando préstamos estudiantiles de su educación de enfermería, ayudando a su madre enferma económicamente y ahorrando centavos para eventualmente pagar maestría que le permitiría avanzar profesionalmente. Pero esto es injusto. Yo salvé su vida. ¿Cómo pueden acusarme de esto?, preguntó Camila con voz quebrándose, mientras la realidad de la situación se hundía devastadoramente en su conciencia, aturdida por shock. El mundo no siempre es justo, Camila, especialmente para personas sin poder, enfrentando corporaciones con recursos ilimitados para aplastar cualquier amenaza percibida, dijo Elena con tristeza genuina, abrazando brevemente a Camila antes de escoltarla fuera del hospital como requería el protocolo de suspensión. Camila caminó aturdida hacia la salida, sintiéndose humillada, mientras colegas la miraban con expresiones que mezclaban lástima, confusión y algunos con juicio, pensando que tal vez las acusaciones tenían algo de verdad, porque el humo sin fuego no existe, según el chisme hospitalario cruel. Tomó el autobús a casa en completo shock. Llegó a su apartamento vacío y finalmente permitió que las lágrimas cayeran libremente mientras colapsaba en el sofá, procesando que acababa de perder su trabajo por hacer exactamente lo que su juramento profesional y su humanidad básica le dictaban. Durante los siguientes 3 días, Camila cayó en espiral de depresión, quedándose en pijama todo el día, ignorando llamadas de su madre preocupada, comiendo apenas porque su estómago estaba cerrado por ansiedad y obsesivamente buscando empleos alternativos, sabiendo que referencia negativa de su anterior empleador haría casi imposible encontrar otro trabajo en su campo. El 4.º día después de su suspensión, cuando Camila finalmente había aceptado que probablemente tendría que mudarse a ciudad diferente y comenzar completamente de nuevo con identidad profesional arruinada, sonó el timbre de su apartamento. Abrió la puerta esperando al repartidor de comida que había ordenado con los últimos dólares de su cuenta bancaria casi vacía, pero en cambio encontró a un hombre en traje impecable sosteniendo sobre Manila. «¿Camila Reyes?», preguntó el hombre con tono oficial. «Sí, soy yo», respondió Camila confundida. «Tiene que firmar aquí, por favor, documentos legales de Torres Global Enterprises», explicó extendiendo una tableta digital. El corazón de Camila se hundió aún más, pensando que ahora venía la demanda formal que la destruiría financieramente, además de profesionalmente. Con manos temblorosas, firmó la recepción
y tomó el sobre pesado, sintiéndose como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte profesional. El mensajero se fue sin más palabras, dejándola sola, con el sobre que pesaba como plomo en sus manos temblorosas. Camila se sentó en su sofá y abrió lentamente el sobre, esperando encontrar documentos legales amenazantes, llenos de jerga intimidante, demandándola por millones que nunca podría pagar en 1000 vidas de trabajo. Pero lo que encontró la dejó completamente confundida. Era una carta manuscrita en papel corporativo elegante, con caligrafía clara y masculina. «Estimada Camila Reyes», comenzaba la carta, «mi nombre es Alejandro Torres y soy el hombre que usted salvó hace 4 días cuando colapsé en la calle frente a mi oficina. Estuve inconsciente durante 2 días, debido a arritmia cardíaca severa, que los médicos dicen habría sido fatal si usted no hubiera intervenido inmediatamente, proporcionando cuidado crítico mientras esperaba la ambulancia y acompañándome al hospital, asegurándose que recibiera atención apropiada». Camila leyó con incredulidad creciente mientras las palabras continuaban. «Cuando desperté y mi asistente Patricia me contó lo que había pasado, inmediatamente pedí todos los detalles sobre la mujer que me salvó la vida. Patricia, en su celo mal dirigido por protegerme, interpretó completamente incorrectamente su bondad como potencial amenaza de extorsión. Si comenta qué harías en lugar de Camila, sin consultarme porque estaba sedado en cuidados intensivos, ella contactó a nuestros abogados corporativos, quienes siguieron protocolo estándar de protección agresiva que aplicamos cuando percibimos amenazas potenciales a la compañía o a mí personalmente». Continuaba la carta con tono de disculpa genuina que emanaba de cada palabra cuidadosamente escrita a mano, en lugar de impresa corporativamente. Cuando finalmente recuperé conciencia plena y Patricia me explicó lo que había hecho, quedé absolutamente horrorizado y furioso de que mi equipo hubiera tratado tan cruelmente a la persona que literalmente salvó mi vida, sacrificando su propio tiempo de descanso y arriesgando su empleo por llegar tarde, quedándose conmigo. He despedido inmediatamente a los abogados responsables. He reprendido severamente a Patricia por actuar sin mi autorización. Y he contactado personalmente a la directora del Hospital General exigiendo su reinstalación inmediata, con salario retroactivo completo, más compensación adicional por trauma injustificado causado. Camila tuvo que releer este párrafo 3 veces para convencerse de que realmente decía lo que creía haber leído, con ojos todavía llorosos. La carta continuaba: «Pero eso no es suficiente para compensar el daño que mi organización causó a su reputación profesional y su bienestar emocional. Por lo tanto, me gustaría ofrecerle personalmente varias opciones de compensación que espero comiencen a reparar el terrible error cometido en mi nombre, sin mi conocimiento ni consentimiento. Opción 1. Reinstalación en Hospital General con promoción inmediata a supervisora de enfermería, con aumento salarial de 40% más bono de disculpa, equivalente a 6 meses de salario. Opción 2. Posición como directora de enfermería en clínica privada de salud corporativa que Torres Global acaba de inaugurar, con salario 80% superior a su salario actual, más beneficios completos, incluyendo seguro médico familiar y fondo para educación continua que cubrirá su maestría completamente. Opción 3. Beca completa para maestría en Administración de Salud en universidad de su elección, con estipendio mensual para gastos de vida mientras estudia a tiempo completo, garantizando posición ejecutiva en nuestro Departamento de Salud Corporativa al graduarse. Camila dejó caer la carta con manos temblorosas, sintiendo que estaba soñando o delirando por falta de sueño y estrés extremo. Pero la carta todavía no terminaba. Independientemente de cuál opción elija o si rechaza todas ellas, quiero conocerla personalmente para agradecerle cara a cara por salvar mi vida cuando decenas de mis propios empleados pasaron junto a mí sin detenerse a ayudar. Mi asistente Patricia está disponible para coordinar reunión en momento y lugar de su conveniencia. Si prefiere no verme nunca, respeto completamente esa decisión y todas las ofertas permanecen válidas sin condiciones. Usted me salvó sin esperar nada a cambio, demostrando carácter extraordinario que restaura mi fe en humanidad.
Atentamente, Alejandro Torres. P.D. Los médicos dicen que si hubiera estado en esa acera 5 minutos más sin intervención, habría muerto. Usted literalmente me dio segunda oportunidad de vida que no desperdiciaré. Camila leyó la carta completa 3 veces más. Luego buscó en Internet confirmando que Alejandro Torres era efectivamente CEO de Torres Global Enterprises, una corporación multimillonaria de tecnología de salud valorada en billones y que había estado hospitalizado recientemente según artículos de noticias corporativas discretas. Con manos todavía temblorosas, Camila marcó el número de teléfono incluido en la carta que conectaba directamente a la oficina de Patricia. «Oficina del señor Torres. Habla Patricia», respondió la voz que Camila reconoció inmediatamente del hospital. «Habla Camila Reyes. Recibí la carta del señor Torres», dijo Camila con voz que todavía sonaba insegura de si esto era real o alguna broma cruel. Hubo silencio breve seguido de suspiro profundo de Patricia. «Señorita Reyes, no puedo expresar suficientemente cuánto lo siento por mi error catastrófico de juicio. Interpreté completamente mal su bondad como amenaza potencial basándome en años de lidiar con personas que intentan explotar al señor Torres. He trabajado para él 15 años protegiéndolo de extorsionadores, cazafortunas y estafadores, y en mi paranoia profesional la traté como amenaza cuando en realidad era ángel que salvó su vida. El señor Torres ha sido increíblemente generoso, no despidiéndome inmediatamente, aunque entendería perfectamente si usted solicita mi despido como parte de su compensación». La voz de Patricia se quebró genuinamente. «No quiero que nadie pierda su trabajo», respondió Camila inmediatamente, reconociendo ironía de cómo ella misma había sido despedida injustamente y no deseaba infligir ese dolor a otra persona, incluso si esa persona había causado su propio sufrimiento. «Solo quiero que esto termine y volver a mi vida normal trabajando como enfermera ayudando pacientes». Patricia suspiró con alivio audible. «Es usted increíblemente bondadosa, señorita Reyes, mucho más de lo que merece mi comportamiento horrible hacia usted. ¿Cuándo le gustaría reunirse con el señor Torres? Él ha insistido en conocerla personalmente, independientemente de su decisión sobre las opciones de compensación. Puedo organizar reunión privada en su oficina, en café neutral, o donde usted prefiera sentirse más cómoda». Camila pensó por momento. Parte de ella quería simplemente aceptar reinstalación en hospital y olvidar que todo esto había pasado, pero otra parte sentía curiosidad inevitable sobre hombre que había salvado, y que aparentemente era completamente diferente de imagen corporativa fría que había imaginado. «Mañana a las 11 de la mañana, en Café Esperanza en calle principal. Es público y neutral», decidió Camila eligiendo el pequeño café donde frecuentemente estudiaba durante sus días libres, porque era tranquilo y servían café decente a precios razonables para su presupuesto limitado. «Perfecto. El señor Torres estará ahí puntualmente», confirmó Patricia agregando. «Y señorita Reyes, gracias por darle oportunidad de agradecerle apropiadamente. Él realmente está devastado por lo que mi error le costó profesional y emocionalmente». Al día siguiente, Camila llegó al café 15 minutos temprano por nervios que no podía controlar a pesar de decirse que esto era simplemente reunión de cortesía, sin presión ni expectativas. Se sentó en mesa junto a ventana, pidiendo té de manzanilla para calmar sus nervios, mientras esperaba sin saber exactamente qué esperar de este encuentro con multimillonario que había salvado sin saber quién era. Exactamente a las 11, un hombre alto de 40 años con cabello oscuro ligeramente gris en las sienes, entró al café vistiendo jeans casuales y suéter simple en lugar del traje ejecutivo que usaba cuando colapsó. Alejandro la reconoció inmediatamente, probablemente porque Patricia le había mostrado foto de su identificación de enfermera del hospital, y caminó directamente hacia su mesa con expresión que mezclaba gratitud, vergüenza y nerviosismo que humanizaba completamente al CEO multimillonario, haciéndolo parecer simplemente humano vulnerable. «¿Camila Reyes?», preguntó cortésmente, aunque claramente ya sabía la respuesta. Ella asintió, y él extendió su mano para estrechar la de ella formalmente. «Alejandro Torres, es un honor finalmente conocer consciente a la mujer que salvó mi vida».
Se sentó frente a ella después de que Camila indicara que podía hacerlo, y por momento largo ambos permanecieron en silencio incómodo, sin saber exactamente cómo comenzar conversación que tenía contexto tan inusual y cargado emocionalmente. Finalmente Alejandro habló. No hay palabras adecuadas para expresar cuánto siento lo que mi organización le hizo. Mi asistente, por bien intencionada que haya sido su paranoia protectora, arruinó temporalmente su vida profesional como recompensa por salvar literalmente mi vida. Es inexcusable. Aprecio su disculpa y sus ofertas generosas de compensación en la carta, respondió Camila honestamente. Pero necesito entender algo. ¿Por qué estaba solo cuando colapsó? Usted es CEO de corporación multimillonaria. ¿Dónde estaba toda la gente que trabaja para usted cuando necesitó ayuda? Alejandro suspiró pesadamente, con expresión que reveló dolor profundo detrás de su éxito corporativo aparente. Esa es pregunta complicada con respuesta que me avergüenza admitir. Pasé últimos 5 años construyendo mi empresa obsesivamente después de divorcio doloroso, trabajando 100 horas semanales, durmiendo en mi oficina más noches de las que dormía en casa, ignorando completamente señales que mi cuerpo me daba sobre necesitar descanso. Aquella mañana había trabajado 36 horas seguidas cerrando fusión corporativa importante. Mi corazón había estado palpitando irregularmente durante horas, pero lo ignoré tomando más café pensando que solo era cansancio. Salí del edificio para finalmente ir a casa a duchar y dormir, cuando mi cuerpo simplemente se apagó ahí en la acera frente a docenas de mis propios empleados que me vieron caer. ¿Sabe qué fue lo más devastador cuando desperté y Patricia me contó lo que pasó? Continuó Alejandro con voz quebrándose ligeramente. Que ninguno de ellos se detuvo a ayudarme. 23 empleados pasaron junto a mí según cámaras de seguridad que revisé posteriormente. Personas a quienes pago generosamente, con quienes trabajo diariamente, que dependen de mí para sus salarios y beneficios. Y todos simplemente apuraron el paso, probablemente asumiendo que alguien más llamaría ayuda o que estaba borracho. Pero usted, una extraña completa que acababa de terminar turno nocturno agotador y necesitaba desesperadamente dormir, se arrodilló en acera sucia sin dudarlo, sacrificando su tiempo y eventualmente su empleo por ayudarme. Lágrimas genuinas se formaron en los ojos de Alejandro mientras hablaba. Eso me enseñó lección brutal sobre tipo de cultura que he creado en mi empresa, donde empleados están tan aterrorizados o alienados que no ayudarían a su propio jefe muriendo frente a ellos. He pasado última semana replanteando completamente todo sobre cómo dirijo mi compañía. Camila escuchaba fascinada, viendo el lado completamente diferente de mundo corporativo que había imaginado. En lugar de celebración de éxito, veía tragedia de soledad y vacío existencial disfrazado de logro empresarial. Entonces, sus empleados no pasaron porque sean malas personas, sino porque la cultura corporativa que usted creó no fomenta humanidad básica y compasión, observó Camila con perspicacia, que sorprendió a Alejandro acostumbrado a consultores caros, diciéndole lo que quería escuchar en lugar de verdades incómodas. Exactamente, admitió Alejandro, y eso es lo que estoy cambiando, comenzando con oferta que quiero hacerle que va más allá de las 3 opciones en mi carta. Quiero contratarla como directora de nueva iniciativa de salud y bienestar corporativo para Torres Global, posición ejecutiva donde su trabajo sería diseñar programas que prioricen salud física y emocional de nuestros empleados sobre productividad a toda costa. Salario 6 cifras, autonomía completa, presupuesto ilimitado para implementar su visión. Porque claramente usted entiende algo fundamental sobre valor de vida humana que yo había perdido completamente en mi obsesión por construir imperio rentable. Camila se quedó en silencio, procesando oferta que cambiaría radicalmente su vida, transformándola de enfermera de turno nocturno, luchando financieramente a ejecutiva corporativa con poder real para implementar cambio sistémico. Señor Torres, yo solo soy enfermera de 25 años, recién graduada con préstamos estudiantiles masivos y sin experiencia ejecutiva corporativa. ¿Por qué confiaría en mí con responsabilidad tan grande?, preguntó con humildad genuina sin falsa modestia. Porque demostró carácter que ninguna cantidad de experiencia corporativa
Puede enseñar, respondió Alejandro sin dudarlo, porque ayudó cuando costaba algo, su tiempo, su sueño, eventualmente su empleo, mientras personas con décadas de experiencia pasaban de largo protegiendo su comodidad. Necesito ese carácter en mi organización, más que necesito otro MBA con credenciales impresionantes, pero sin brújula moral. Puedo entrenarla en aspectos técnicos ejecutivos, pero no puedo enseñar la compasión instintiva que la hizo arrodillarse en acera sucia, salvando extraño mientras mundo ignoraba su sufrimiento visible. Sus palabras resonaron profundamente con Camila, quien sentía que tal vez había encontrado propósito mayor que solo tratar síntomas individuales. 6 meses después de aquel encuentro en el café, Camila trabajaba como directora de salud y bienestar de Torres Global, implementando programas revolucionarios que transformaron completamente la cultura corporativa. Horarios máximos de trabajo aplicados estrictamente, salas de descanso con camas para siestas, consejeros de salud mental disponibles gratuitamente, gimnasio subsidiado, comida nutritiva gratuita y política de humanidad primero, donde ayudar a colega necesitado era prioridad sobre cualquier deadline corporativo. La productividad inicialmente disminuyó como esperaban escépticos, pero luego aumentó dramáticamente cuando empleados más saludables y descansados trabajaban más eficientemente con menos errores. Alejandro había aprendido que cuidar a su gente no era debilidad, sino inversión que pagaba dividendos medibles. Y Camila había aprendido que acto simple de bondad, sin esperar recompensa, había transformado no solo su propia vida, sino potencialmente miles de vidas de empleados beneficiados por programas que diseñó, basándose en comprensión fundamental de que cada persona en organización merece ser tratada con dignidad, independientemente de su título o posición en jerarquía corporativa artificial, que frecuentemente olvida humanidad básica compartida.